Y hoy vamos a cambiar un poco la tónica, la estructura del programa, vida cuenta de los acontecimientos recientes. Ayer en la tarde, mientras estábamos pendientes del enfrentamiento peligrosísimo entre la India y Pakistán, con bombardeos y retaliaciones severas. Ayer, cuando se nos daba la noticia de que Ucrania con drones atacaba el aeropuerto de Moscú, a donde llegan líderes del mundo para celebrar el aniversario número 80 del Día de la Victoria, una noticia sacudió entre los venezolanos. Los rehenes que tenían más de un año procurando asilo en la embajada de Argentina en Caracas ya no estaban allí. Solo habían quedado las famosas guacamayas que ellos pacientemente alimentaban. ¿Cuándo y cómo salieron? ¿De qué se trató? Avanzada la tarde, un mensaje en la red X de el secretario de Estado Marco Rubio habla de una operación extraordinaria gracias a la cual salían estos rehenes que ya estaban, decía, en suelo estadounidense. Y después refrendaba ese mensaje, ese tuit, María Corina Machado, hablando de una operación impecable. ¿Qué sabemos a la fecha de hoy? Vamos directamente a conversar con una periodista que está muy bien informada en este tipo de operación, o en esta operación puntual. Me refiero a nuestra compañera aquí en TVB Network, Carla Angola. Querida Carla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, César? Aquí un poquito pálida por el flu que tengo, pero dispuesta para conversar contigo, porque sin duda alguna, esto que ocurrió ayer a todos nos sacó de la cama literalmente, aunque estuviéramos de reposo. Y lo que te quería comentar sobre esto son las lecciones que debemos aprender de lo que ocurrió, Ujú. porque yo no quiero saber cómo pasó. No quiero saber cómo fue la operación en detalle, porque siento que esto siempre podría convertirse en un precedente que podría salvar otras vidas o que podría de alguna manera ayudar a otros también Ujú. a reencontrarse con la libertad. Pero hay varias reflexiones interesantísimas que se pueden hacer, sobre todo con respecto a la vulnerabilidad del régimen de Nicolás Maduro, porque Ujú. no tienen el control total del país. Fíjate lo difícil para este régimen, que se impone por la fuerza y a través de la represión, y que no han salido todavía a responder qué fue lo que pudo haber ocurrido aquí, porque no Ujú. son capaces de entenderlo todavía a esta hora. Tuvieron que poner a influencers, a periodistas, entre comillas, incluso a quienes algunas veces creemos que están en la fila de los opositores, a intentar explicar que entonces hubo allí detrás una negociación. Aquí no hubo ninguna negociación, no hubo oportunidad de negociación, no hubo entendimiento con el régimen. Aprovecharon la vulnerabilidad de haberse ido a Rusia, porque fíjate que el equipo de inteligencia de este sistema es tan pequeñito. Nosotros a veces creemos que son muchos, esos quienes van a la casa en la operación Tuntún, quienes detienen a personas inocentes en la calle, quienes las encierran en calabozos, y no son tantos. Ese mismo grupo, el único en el que podrían depositar confianza y lealtad, es tan pequeño que incluso muchos de ellos probablemente están ahora en Rusia. Y esto nos recuerda lo que ocurrió en Siria. Al-Assad también se fue a Rusia, y justo Sí. en ese momento la operación y el juego pudo armarse o terminar de armarse, porque yo estoy segura que esto se había planificado desde hacía mucho tiempo, para poder dar el golpe. Este golpe que da en la entraña del régimen, porque fíjate que una de las periodistas de BTV se va a la embajada horas y horas después que esto ocurrió, como para intentar de convencer a la gente, dar una explicación. Hay una sola puerta, justo. El régimen no es capaz ni siquiera de vigilar A una ver. puerta, porque por esa puerta por la que entraron para refugiarse fue la Ujú. misma puerta por la que salieron, gracias a miembros del mismo sistema, probablemente SEBIN, DIGESIM, que colaboraron en esta operación, porque Estados Unidos lo define como una operación de rescate, Milei lo define como una operación de extracción, pero Ujú. no fue que Estados Unidos puso botas Ver, en tierra, fue el a mismo ver, sistema el que permitió esa vulnerabilidad. ¿cuál es la diferencia, ya que estamos hablando de esto, entre fuga, extracción y rescate? Bueno, ¿Por qué, por qué hay, yo por no qué hay soy tanta, experta en operaciones por qué militares, hay, pero lo que por sí qué hay tanta hay un minuciosidad, matiz. tanto cuidado
en el término. Hay un matiz, porque no es lo mismo que tú te escapes sin la participación, por ejemplo, de aliados extranjeros, sin la Ujú, participación. Yo imagino que la fuga de Simonovich, porque él la contó a esta servidora en su momento, ujú. él tuvo asistencia de algunos funcionarios dentro del propio Sí, régimen, pero fue más sí. una operación de escape, ¿no? De fuga. Ujú. En esta oportunidad hay una visión, hay dos visiones, una que habla de rescate y otra que habla de extracción. Si tú hablas de extracción, que podría también tener ciertas similitudes con la operación de rescate, en ninguna de las dos necesariamente tiene que haber personal de Estados Unidos de la administración de Trump, personal militar en tierra, como para haber colaborado en esto. Yo creo que Estados Unidos más bien contribuyó en la etapa final para poder, en todo caso, trasladarlos a Estados Unidos, donde ahora están a salvo, gracias a Dios. A ver, Pero eso, siento que quiero ir a sea eso. rescate o sea extracción, fue una operación en la que participó personal policial, militar y de inteligencia del propio régimen de Nicolás Maduro. Es decir, este Ujú. sistema en el que no hay Estado de Derecho, en el que hay un sistema que impone a través de la fuerza, en el que hay corrupción, fue el factor para que se le convirtiera en espada de Damocles, en una oportunidad de quiebre, en una oportunidad de filtración en el mismo sistema que ellos han creado. Es decir, esto que han construido, un sistema más corrupto todavía, que creo que estamos por debajo apenas de Somalia o de Sudán del Sur. Este sistema que ellos han construido de corrupción no les permite tener ninguna Ahora, garantía de lealtad en ninguno de esos funcionarios en este momento. están todos en territorio de Estados Unidos en este momento. Están todos aquí, incluso la mamá de María Corina Machado. No sé si fueron operaciones, una sola operación para todos, pero ocurrió a la vez. Es decir, Ujú. ¿esto qué mensaje nos da? Que eso con lo cual podrían chantajear a la líder ya no existe. Esto no libera a Venezuela, esto no nos acerca de inmediato a la libertad, pero sí le quita un peso a la líder para no tener, para que el sistema no tenga cómo chantajearla. Con su equipo más cercano de trabajo, que era poder tenerle más libertad de operación, y tampoco con su mamá. Cada vez María Corina Machado daba una señal al país, daba un mensaje al país, el régimen iba, acosaba y prácticamente exponía la seguridad de su madre. Sacarla del país y Ahora, sacar a su equipo, que es el cerebro prácticamente de esta operación desde el 28 de julio, nos da mucha libertad para operar. Y también nos recuerda ujú, que muchas veces subestimamos el poder de María Corina Machado, una mujer que está en clandestinidad y tiene capacidad todavía de sorprender al a ver, régimen de esta manera. muy bien, esa pregunta quiero ir ahí ya que la mencionas. María Corina Machado está en la clandestinidad, ella no está fuera del país porque estos han salido No, del país. así es, no, María Corina sigue en su clandestinidad dentro del país. Este juego, la interpretación, si me la preguntas, de esta servidora, es Ujú. que María Corina necesitaba quitarse el peso del chantaje del régimen en su contra, para ella poder operar no con tranquilidad, porque sigue estando en clandestinidad y sigue estando en riesgo desde el punto de vista Fíjate, físico, mira, pero ella ahí tenemos, necesitaba operar sin sí, ese chantaje. mira, tenemos allí ahorita, Sergio, por favor, ahí está. Este es el tuit que coloca María Corina Machado. Una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes de Venezuela. Operación impecable, una operación planificada. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible. Es decir, hubo grupos, hubo toda una coordinación para llevar a cabo Ujú. esta operación. Y por lo que tú me estás diciendo, entiendo, fue toda esa operación coordinada, dirigida de alguna manera por la propia María Corina. ¿Es así, Por supuesto, Carla? por supuesto. Por supuesto, aquí hay varias conclusiones. La primera es que María Corina tiene la credibilidad y la confianza de un aliado tan importante como los Estados Unidos. El propio presidente de Argentina agradece a Marco Rubio y además lo involucra de manera personal en la operación. Dice, el secretario de Ujú. Estado se involucró desde el punto de vista personal. Fue como vigilante, fue como custodio del proceso hasta su desenlace. Y hay algo que creo que es muy importante, porque en este momento quienes tratan de vender una narrativa de negociación tendrían que explicarnos cómo se pudo haber negociado algo así. Si Maduro cada vez que quiere demostrar un éxito, entre comillas,
pone una señal en vivo desde el aeropuerto, hubiera mostrado el avión, hubiera mostrado qué fue lo que firmaron como Ujú. salvoconducto los rehenes del régimen dentro de la embajada. No hay firma de los asilados, no hay avión, no hay muestra de avión en vivo desde Maiquetía. Los hermanos Rodríguez no aparecieron por ningún lado. Todavía deben estarse preguntando cómo fue esto posible, cómo fue que ocurrió. Y en tercer lugar, aquí parece que el salvoconducto lo dio Donald Trump, no Nicolás Maduro. Y aquí hay un mensaje importante porque te vuelve a retratar al régimen como una amenaza regional. Si tú tienes que rescatar a alguien o extraer a alguien, significa que no hay comunicación con ese régimen, no hay posibilidad de negociar, no hay posibilidad de una relación diplomática. Pero al mismo tiempo, si tú demuestras la vulnerabilidad de ese Mira, régimen, ahí si te es tenemos, capaz de entrar a tus entrañas, entonces quizás sí te conviene negociar una salida para sí, ti. Porque en Sergio, este sí, momento estamos negociando, no estás negociando con un secuestrador, estás sí, rescatando a Carla, víctimas de ese perpetrador. tenemos ahí la imagen de las declaraciones que dio Maduro ayer al llegar a Rusia. ¿Podemos oír eso, Sergio? No se puede oír, me dicen. Bien, ya más adelante traeremos eso. Una última pregunta, Carla. Se ha hablado de la participación de Italia en todo esto. ¿Estás al tanto? Sí, pero no tengo los detalles. Y como yo te decía al principio, aquí quizás lo que podríamos nosotros destacar es que hay un conjunto de aliados internacionales que están dispuestos a asistir a los venezolanos en el reencuentro con la libertad. Y no sabemos de qué manera va a avanzar esto. Yo lo que diría es que la lección aquí es fe en lo que pasó el 28 de julio. Ya el equipo de María Corina sorprendió el 28 de julio con las actas. Estas vuelven a ser las actas de Maduro reeditadas en una operación de seguridad, de inteligencia y Mm, probablemente militar. Entonces tienes otro episodio más en el que no solo le metiste 160 antenas de Starlink sin que el régimen se diera cuenta, no solo lograste que los testigos se coordinaran y se prepararan un año y medio antes para poder estar listos y proteger las actas, ahora te metes dentro de una embajada y extraes a 5 personas claves del equipo de la ya. líder que además representa el gobierno electo. Hay muchas cosas que valorar aquí como positivas y lo que deberíamos es seguirnos dejarnos sorprender de nuevo en el futuro. Y una lección para los periodistas. Aquí no necesariamente, nunca ha sido lo más importante tener likes, views y decirlos de primeros. Ujú. Lo más importante a la hora de comunicar cualquier cosa en lo que esté por venir es pensar si hay vidas que pudieran estar en peligro, vidas que pudieran estar comprometidas. Mm, Siempre debemos contar la verdad, pero hay momentos delicados como estos en los que es más importante y relevante la responsabilidad con quienes están involucrados en esa noticia y en esa verdad, porque el resto de los detalles le va a tocar a los protagonistas contarlo. Y ya. aquí no vamos a querer conocer cada detalle, porque Y esto tenemos podría idea vulnerar y podría sabotear operaciones en el futuro. Hay que ser muy, muy responsables en lo que está por venir. bueno, esperemos pues que pronto puedan hablar ellos para conocer los detalles. Carla, muchas gracias por compartir con Probablemente en los nosotros. próximos días. Muy bien. Gracias a ti, César. Gracias por atendernos en esta mañana. Carla Siempre. Angona. 9:14, una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy.